¿Sabían que cada cosa que vemos en pantalla significa algo? Cada movimiento, cada plano, cada ángulo está para darnos una emoción. El día de hoy, mi grupo y yo presentaremos el lenguaje audiovisual. Espero sea de su agrado. Ahora vamos con los tipos de planos, empezando por el gran plano general. ¿En qué consiste? Como vemos en el ejemplo, muestra lo que es el paisaje o lugar de manera amplia en donde se situará la historia. En este tipo de plano difícilmente se podrá ver a los personajes. El plano general muestra un poco más de cerca el entorno en donde se situará el personaje, por lo que a diferencia del anterior, aquí sí podremos notar a los personajes. Vamos con el plano americano, muy utilizado en la antigüedad en películas westerns y en noticieros actualmente. Encuadra al personaje de la cabeza hasta las rodillas aproximadamente. Plano medio, un plano utilizado la mayor parte del tiempo en producciones. Encuadra al personaje de la cintura hacia arriba. Primer plano, enfoca el rostro del personaje y sus rasgos faciales. Eso para transmitir más de cerca el sentir de este, ya sea un momento de tristeza o de enojo. Primerísimo primer plano. Muestra solo una parte específica del rostro o del cuerpo, ya sea los ojos, los labios, etc. Esto con la intención de transmitir más de cerca el sentir del personaje y notar aquellos elementos que no notaríamos en cualquier otro plano, como por ejemplo una lágrima cayendo del ojo del personaje. Y para terminar, el plano detalle, que se enfoca en mostrar objetos o partes del cuerpo muy de cerca. Se puede confundir mucho con el primerísimo primer plano, pero la diferencia está más que nada en el para qué. Y es que el plano detalle no tiene carga emocional o narrativa fuerte como el otro. Ángulos de cámara. Ángulo normal. Este es el tipo de plano más habitual. Nos situamos prácticamente a la altura de los ojos de la persona para tomar una posición natural frente a ella. Si fuese un objeto, ocurriría igual. Ángulo picado. En este caso, la cámara graba a una altura superior a los ojos, en caso de ser personas, o de la altura media, en caso de ser objetos. Este tipo de plano se utiliza para transmitir al espectador que alguien es inferior e inocente. Ángulo contrapicado. En este ángulo, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos del sujeto u objeto. Sirve para exaltar y magnificar al sujeto u objeto. Ángulo cenital. El ángulo cenital es cuando grabamos un plano completamente desde arriba, como si se hubiese captado desde un satélite o un helicóptero. Sirve para mostrar movimientos complejos, situar una escena o simular una conexión con lo divino. Ángulo nadir. El ángulo nadir es el opuesto del cenital. Esto quiere decir que grabamos completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la misma complejidad del ángulo y porque solo debe usarse cuando tiene sentido dentro de la toma. Los movimientos de la cámara. En el número uno tenemos panorámica horizontal. Este movimiento de cámara consiste en mover la cámara de izquierda a derecha o viceversa derecha a izquierda sobre su propio eje para simular un movimiento natural en esta cabeza para poder seguir un objeto o persona. Puede ser un personaje que está caminando, un objeto de alta velocidad o entre otras tomas también para mostrar el escenario. En el número 2 tenemos panorámica vertical. Es lo mismo que panorámica horizontal, solo que ahora a lo contrario, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Esto ayuda a tomas en el que un objeto o persona sube o baja, o también para mostrar un paneo sobre a un escenario grande, para poder demostrar su dimensión y hacernos sentir pequeños o hacernos sentir grandes. En el número 3 tenemos el desplazamiento físico. En esta ya la cámara se mueve de arriba a abajo, pero siempre siguiendo a algo. O puede ser un personaje, puede ser también a un objeto, entre otros. En el número 4 tenemos el zoom. Consiste en lentamente o también de manera rápida acercarse a una persona o objeto. Se utiliza también para vender más detalles. Puede ser también en el plano
primer plano, también para brindar algún detalle, pero más que todo eso, para enfocarse en un solo objeto, hacerlo resaltar solo demás y brindar más detalles. En el Dolly Zoom es una técnica de zoom en el que el objeto queda en el mismo lugar, pero el alrededor del objeto se aleja, por lo cual da esa sensación de que el objeto se queda quieto, pero el resto se aleja. Sirve para también lo mismo que en el zoom, pero hace que genere un poco más de intriga. Más que todo se usa para un sentido externo de la persona o hacer una sensación de desconcierto. En el número 6 tenemos lo que es la cámara en mano. En esta ya el propio protagonista o extra agarra la cámara y graba. Esto ayuda mucho en plano secuencia o también ayuda a que te sientas más conectado con el cortometraje o largometraje, ya que te pone en los pies del personaje y justamente te adentra más en la historia. Tipos de continuidad. Bueno, hay distintos tipos de continuidad y una de ellas es la mirada. Trata de enfocar a los personajes y mostrar distintos planos en donde se puede apreciar eh, la interacción entre ellos y la forma en que pueden relacionarse para hacer una escena. La siguiente es cámara. Asegura la dirección entre las miradas y se mantiene muy coherente entre los planos y los distintos tipos de grabaciones, entre las interacciones y las relaciones especiales que fomentan entre ellos. Bueno, la escala se refiere al espacio de encuadre entre un personaje y un objeto que va intercalándose de uno a otro en distintas formas o en distintas tomas. Y para finalizar, el ángulo asegura la coherencia visual entre los distintos planos de una escena. El tiempo es la garantía de la progresión del avance de la narrativa audiovisual, ya que este tiene que ser coherente y fluido. Movimientos. Se refiere a la consistencia en movimiento de cámara entre plano y plano, asegurando que la dirección y velocidad sea coherente para mantener la fluidez visual. Vestuario y escenario. Garantiza que la apariencia de los personajes se mantenga consistente a lo largo de cada escena, especialmente cuando se filma en diferentes momentos. La iluminación. Como sabemos, cada plano es diferente, así que esta tiene que mantenerse según sea la dirección de la grabación del momento. Eso sí, evitando variaciones que puedan resultar incoherentes a la grabación.